Uno de los motivos que van a dar lugar a las intervenciones en crisis con adolescentes son las problemáticas generadas en las adicciones o los consumos problemáticos, justamente, y sobre eso vamos a pensar en este encuentro. Como hemos conversado en otras oportunidades, es fundamental sostener la reflexión sobre las bases desde donde se realiza la intervención. En este caso vamos a pensar en dos lógicas, una lógica de la autonomía, la lógica del proyecto colectivo y una lógica del consumo o una lógica del mercado, justamente porque vamos a pensar los consumos problemáticos. Bueno, el primer concepto entonces a pensar es qué es ser un sujeto autónomo. En esto hemos referido a la importancia del texto de la institución imaginaria La Sociedad de Cornelius Castoriadis. Le vamos a dar dos citas. Uno, el sujeto autónomo es el que puede decir esto es efectivamente verdad y esto es efectivamente mi deseo. La concepción que hemos despejado muestra a la vez que no se puede querer la autonomía sin quererla para todos y que su realización no puede concebirse plenamente más que como empresa colectiva. Es decir, Castoriadis va a hacer un hincapié especialmente en la posibilidad que tenemos los sujetos de crear en conjunto con otros una realidad nueva. A su vez, recuerden el concepto que hemos hablado de autonomía relacional, es decir, que la autonomía está en función y es producto de la interacción de los sujetos y esto habla también de las posibilidades de cambio de esta autonomía a lo largo de la vida y además a lo largo de los momentos históricos. Para pensar en la problemática de las adicciones y de los consumos problemáticos, nos vamos a encontrar con varias dificultades. Y uno de los obstáculos que vamos a tener que superar es la influencia del sentido común, el sentido que se va imponiendo dentro de la lógica cultural y que nos va a recortar la posibilidad de abordar esta problemática de manera más autónoma. Razones. Hay distintos tipos de conocimientos con respecto a la problemática que vamos a estudiar. Y en realidad en todas las problemáticas, ¿no? Un conocimiento religioso, un conocimiento simbólico, un conocimiento técnico, un conocimiento filosófico y un conocimiento científico. Pero nos interesa ahora reflexionar sobre el sentido común como una de las formas de conocimiento. La formación de la opinión pública y por lo tanto del sentido común, los medios de comunicación tienen una importancia fundamental porque es uno de los aspectos institucionales que hacen a la constitución de ese sentido, ¿no? El sentido común es justamente la manera en que los ciudadanos enuncian y explican su vida cotidiana y de manera autoevidente, ¿no? La creación del sentido a través de las distintas instituciones, como decíamos, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales, y fundamentalmente el sentido común nos va a exigir que demos explicaciones simplistas que sean coherentes con los aspectos hegemónicos y fundamentalmente nos vamos a encontrar repitiendo lo que la gente piensa y lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Esta cosa que es correcto o incorrecto según algún tipo de margen de pensamiento colectivo. Con respecto al conocimiento del sentido común, tenemos que decir que el mismo no va acompañado de una explicación de los hechos y además si los explica no da pruebas de ellos. No tiene conciencia de los límites y condiciones de su conocimiento, no explica sus prácticas, que a veces son exitosas y otras no, pero no explica la razón. Presenta contradicciones y por falta de análisis y reflexión esas contradicciones conviven en una misma explicación de un hecho, ¿no? Los términos se utilizan sin ninguna precisión porque no tienen necesidad de dar cuenta de ello y hay una causa interesante en esto que nos lleva a incluir
una epistemología del sentido común, es que tiene un fundamento inmediato y un fundamento práctico, o está centrado en eso, en lo práctico o en lo pragmático. En el caso de las adicciones, por ejemplo, cuando se hace un colectivo de las drogas, se habla de las drogas, se habla de el flagelo, se habla de que las drogas deben estar prohibidas porque son malas y están prohibidas porque son malas y son malas porque están prohibidas en un mecanismo de relacionamiento y que va a establecer justamente todo este conjunto, una serie de pautas que son difíciles de modificar al momento de analizar el modelo que tenemos en juego en la explicación de una problemática. Una de las formas de forzar, digamos, el sentido común y la opinión pública la vemos diariamente a través de las noticias falsas y más con la importancia que tienen, obviamente, las redes sociales para esto, ¿no? Hay múltiples noticias, esto, que las vamos a encontrar en los medios gráficos, hay figuras que son proclives a ser objeto de esta noticia falsa. Ponemos estas dos como un ejemplo, digamos, uno un poco más curioso y otro que tiene una cierta intencionalidad, como es el caso de esta situación referida a Francisco. Bueno, para pensar el problema es fundamental sostener una perspectiva de la complejidad. Eh, ¿Qué significa tener una perspectiva de la complejidad? Lo hemos hablado. Significa incluir los aspectos sociales, incluir los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos. El enfoque parcial de la problemática de las adicciones es o un error en la forma de abordarlo, o directamente el producto de una tendencia ideológica que se pone en juego en la visión del problema. Eh, Siempre el encuentro entre el sujeto, la sustancia y el contexto, como mínimo estos tres elementos, son indisociables para pensarlo. La cultura es biología y la biología está determinada por la cultura. Y como hemos dicho, la psicología individual es siempre psicología social, en tanto en el individuo, en todos sus aspectos, está contenido todos el conjunto de mandatos sociales, el orden simbólico o como querramos verlo, pero por lo menos nos podemos poner de acuerdo en el punto que es indisoluble el sujeto de su tiempo y de su contexto. Otra tensión que vamos a escuchar es en una objetividad versus la subjetividad para la comprensión de los consumos problemáticos. La objetividad como si fuera posible tener una visión objetiva del problema, parcializada, cientificista, versus tener una perspectiva que permita pensarlo desde la subjetividad, entendida como una perspectiva que incluya las múltiples determinaciones de la vida de cada sujeto, las determinaciones biológicas, sociales, genéticas, políticas, económicas, culturales, psicológicas, etcétera. Pero lo que fundamentalmente vamos a marcar cuando sostenemos un enfoque de la subjetividad es que es la subjetividad el resultado o la posibilidad que tiene el ser humano de hacer algo con todo eso, ¿no? Con todas esas determinaciones. Es decir, que las determinaciones, si bien pueden explicarnos, no quiere decir que sean cerradas o que sean un límite a la potencialidad del sujeto que fundamentalmente se realiza en la interacción con otros. Justamente para pensarlo, en esta cita de Jean-Paul Sartre, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él.